Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirnos en una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho que los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel estemos en un estado de emoción constante. Sí, ya se imaginan por dónde va la cosa. El título lo dice todo. Kerem Bürsin no creía lo que veían sus ojos, el regalo de Hande Erçel. Y créanme, la historia detrás de este regalo es aún más impactante de lo que imaginamos. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y queremos seguir creciendo juntos, compartiendo lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar esta historia paso a paso. Todos conocemos la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, su conexión traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido un tema recurrente de conversación, especulación y, por supuesto, admiración. Han demostrado ser una pareja sólida, apoyándose mutuamente en sus carreras y proyectos, lo que siempre es un deleite ver. Pero hoy, el foco está en un gesto que ha llevado esta admiración a un nivel completamente nuevo. Un regalo que Hande Erçel le hizo a Kerem Bürsin que, según los reportes y las reacciones, lo dejó absolutamente atónito. Estamos hablando de un detalle que va más allá de lo material, un regalo que habla de comprensión, de conocimiento profundo de la otra persona y, sobre todo, de un amor genuino y sincero. A ver, seamos honestos, los regalos entre celebridades suelen ser espectaculares. Diamantes, coches de lujo, viajes exóticos, pero lo que hizo Hande, según entendemos, fue algo mucho más personal, algo que tocó una fibra sensible en Kerem. Y es que cuando alguien te regala algo que sabes que te conoce tan bien, que ha pensado en tus gustos más íntimos, en tus pasiones ocultas, es un sentimiento que no tiene precio. Los rumores y las filtraciones iniciales apuntaban a que el regalo era algo relacionado con una pasión de Kerem que quizás no muchos conocían o que al menos no era tan pública. Y es que ustedes saben, Kerem Bürsin es un actor talentoso, carismático, pero también es un hombre con muchos intereses. Se sabe de su amor por los deportes, por la naturaleza, pero parece que Hande fue un paso más allá, explorando un rincón de su alma que él mismo quizás mantenía un poco más privado. Las especulaciones en las redes sociales fueron de locura. ¿Era un objeto de colección raro? ¿Una experiencia única en la vida? ¿Algo relacionado con su familia o su infancia? Las teorías volaban por todas partes y cada comentario, cada like, cada retweet, solo alimentaba la expectativa. Y sinceramente nosotros también estábamos pegados a nuestras pantallas, esperando alguna pista. Y entonces poco a poco la información comenzó a filtrarse. No se trató de un objeto ostentoso, de esos que se muestran en alfombras rojas o se publican en Instagram con el fin de impresionar. No, esto fue diferente. Fue algo íntimo, algo que Kerem realmente apreciaría y que al parecer, lo dejó sin palabras. Según lo que hemos podido recopilar, el regalo de Hande estaba relacionado con la fotografía. Sí, la fotografía. Se dice que Kerem tiene una gran apreciación por el arte de capturar momentos, por la belleza que se esconde detrás de un lente. Y Hande, con su aguda observación y su amor por Kerem, supo cómo darle un impulso a esta afición, o quizás incluso ayudarlo a descubrirla en un nivel más profundo. Se habla de una cámara de edición especial, de un equipo fotográfico de alta gama que quizás Kerem llevaba tiempo deseando, o que de alguna manera se conectaba con su estilo o visión fotográfica. Imaginen la escena, Kerem recibiendo el regalo, abriendo la caja, y al ver lo que contiene, sus ojos se abren de par en par. Esa expresión de incredulidad, de asombro, de pura felicidad. Eso es lo que buscamos transmitirles hoy, esa emoción palpable. Pero la cosa no termina ahí. Lo realmente conmovedor de esta historia es el significado que el regalo tenía para Kerem. No era solo un objeto caro. Era una demostración de que Hande lo conoce íntimamente. Que ella presta atención a sus pasiones, incluso a aquellas que no son el centro de su vida pública. Es un reconocimiento de su individualidad,
de sus intereses personales, más allá de su rol como figura pública. Y esto, amigos míos, es lo que hace que una relación sea realmente especial. No se trata solo de estar juntos, sino de entenderse, de apoyarse y de celebrar las pequeñas cosas que hacen a la otra persona única. Anne Erceli no solo le dio un regalo a Kerem, le dio un pedazo de su atención, de su dedicación y de su profundo conocimiento de él. La reacción de Kerem, la que se describe como una incredulidad que se transformó en una inmensa alegría, es la prueba de que Anne acertó de lleno. No es fácil dar con un regalo que deje a alguien sin palabras, especialmente a alguien que lo tiene todo en términos de reconocimiento y éxito profesional. Pero Anne lo hizo. Y lo hizo con un gesto que, a nuestro parecer, es mucho más valioso que cualquier objeto material de alto precio. Es el valor sentimental, el valor del detalle, el valor de saber que alguien te conoce tan bien que puede predecir tus deseos más profundos. La noticia de este regalo se propagó como pólvora en las redes sociales. Los fans que seguimos cada paso de esta pareja, nos sentimos contagiados por esa alegría. Vimos como Kerem, usualmente tan expresivo y carismático, se quedó momentáneamente sin palabras, procesando la magnitud del gesto. Y eso, amigos, es una imagen que se queda grabada en la memoria. Además, este tipo de regalos fomentan aún más las pasiones. Ahora Kerem tiene la herramienta perfecta para explorar su amor por la fotografía, para plasmar su visión del mundo, para crear arte. Y es muy probable que veamos el fruto de este regalo en sus futuras publicaciones, en sus proyectos personales, e incluso quizás en colaboraciones artísticas. Anne no solo le dio un regalo, sino que también le dio una nueva chispa para su creatividad. Es importante destacar que aunque la noticia ha sido ampliamente difundida, siempre hay un velo de intimidad que rodea a las parejas. Lo que sabemos es lo que se filtra, lo que se comenta, lo que se intuye. Pero la esencia del gesto, esa conexión profunda entre Anne y Kerem, es algo que todos podemos sentir y apreciar. En un mundo donde a menudo las relaciones de pareja se miden por apariciones públicas y demostraciones ostentosas, este regalo de Anne Erceli a Kerem Bürsin nos recuerda que el amor verdadero se manifiesta en los detalles, en la comprensión mutua y en el apoyo a las pasiones del otro. Es un recordatorio de que las conexiones más fuertes se construyen sobre la base del conocimiento y el aprecio por la individualidad. Pensemos por un momento en la logística de un regalo así. Anne debió haber investigado, haber prestado atención a las conversaciones, a las miradas, a los deseos expresados o no. Requiere un esfuerzo consciente, una dedicación que va más allá de una compra impulsiva. Y ese esfuerzo es lo que, sin duda, hizo que Kerem se sintiera tan conmovido. Además, este gesto valida la importancia de los hobbies y las pasiones personales dentro de una relación. A veces, en medio de la vorágine de la vida adulta, con compromisos laborales y responsabilidades, es fácil dejar de lado aquello que nos ilusiona y nos nutre el alma. Y cuando tu pareja reconoce y fomenta esas pasiones, te da un impulso extra para seguirlas cultivando. Y para nosotros, como seguidores de su historia, es un privilegio ser testigos de estas muestras de afecto. Nos inspiran a ser mejores en nuestras propias relaciones, a prestar más atención a nuestros seres queridos, a valorar los detalles y a demostrar nuestro cariño de formas significativas. En resumen, la historia del regalo de Anne Erceli a Kerem Bürsin es una de esas anécdotas que nos alegran el día y nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas. Un regalo que, más allá de su valor material, representó una profunda comprensión, un amor sincero y un apoyo incondicional a las pasiones del otro. Kerem Bürsin, sin duda, no podía creer lo que veía en sus ojos, no por el objeto en sí, sino por el significado y el amor que encapsulaba. Así que, para recapitular, hemos hablado de la increíble química entre Kerem y Anne, de la sorpresa y la incredulidad de Kerem ante el regalo, del misterio inicial y cómo se desveló que estaba relacionado con la fotografía, y lo más importante, del profundo significado personal y emocional de este gesto. Un regalo que demuestra que Anne conoce a Kerem en un nivel muy íntimo, valorando sus pasiones más allá de su vida pública. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros al investigarla y contarla. Ha sido un placer compartir con ustedes estos momentos que nos demuestran la fuerza y la belleza del amor y la conexión. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el regalo de Anne? ¿Creen que este tipo de gestos son los que realmente fortalecen una relación? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y siempre estoy atento a sus sugerencias.
Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, o simplemente a quienes les gusten las historias de amor inspiradoras. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.